¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues es un gusto saludarlos en esta nuestra primera sesión síncrona de nuestro módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Pues me presento, mi nombre es Uciel Pérez Reyes, soy originario del municipio de Temoaya, en el Estado de México. Soy abogado de profesión, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y aquí frente a grupo, pues he estado laborando ya en algunos años, impartiendo clases en el nivel medio superior, en los módulos pues de ciencias sociales y de humanidades. En Prepa en línea, pues he tenido el gusto de laborar desde la primera generación en módulos diversos. Actualmente ya nada más estoy enfocado en el módulo 9, que es Sociedad Mexicana Contemporánea, y en el módulo 10, que pues también pertenecen a esta rama de las ciencias sociales. Bueno, pues antes que nada, pues permítanme felicitarlos, pues yo sé que ha sido muy ardua la tarea que ustedes han tenido, pues de estar estudiando, de retomar sus estudios, y yo creo que hasta a estos días, pues ya ustedes tienen una dinámica de trabajo. Ya saben cómo son las evaluaciones, ya saben del proyecto integrador, de los foros. Entonces, creo que ya tienen esa habilidad para poder trabajar de forma autónoma. Entonces, pues creo que han desarrollado competencias bastante buenas que les permitirán hacer investigación en este módulo. ¿Sí? Bueno, como dinámica, pues siempre les estaré compartiendo en nuestra semana a semana, pues materiales que les van a estar ayudando a realizar sus actividades integradoras. También les voy a estar dando su clase semanal, haciendo un recorrido por todos los temas, los que considero como que más sobresalientes y que les van a ayudar en sus tareas, y aclarando dudas de lo que les vaya surgiendo, ¿sí? Entonces, para poder comenzar la sesión, pues les voy a compartir las diapositivas y a partir de ellas, pues daremos seguimiento a lo que les tengo preparado para el día de hoy. Bueno, ya tenemos por aquí a Fabiola, bienvenida, Yasmín también bienvenida. Bueno, me indican de favor si ya se pueden ver las diapositivas. Ya, muchas gracias. Ok, Sí, muchas gracias. A ver, las voy a poner en pantalla gigante para que se vea la diapositiva. Y a veces pues la letra es demasiado pequeña y pues no se alcanza a apreciar bien, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar. Primeramente, ustedes saben que el principal medio de contacto pues es la plataforma, ¿no? A través de nuestros mensajes, a través de los foros y también de nuestro correo electrónico. Pues me envían un mensaje en plataforma, pues se envía una copia de ese mensaje a mi correo, pero saben que también, pues hay veces que tenemos alguna duda y de repente queremos que en el momento en que hacemos la tarea, pues se nos apoye, ¿no? Entonces, les compartí también mi número de teléfono para que en caso de ser necesario, pues me indiquen qué duda tienen y ya puedo responder ya de manera inmediata. Y pues recuerden. Facilitador, perdimos la comunicación con usted o soy únicamente yo. No, sí, no se escucha. Gracias, Fabiola. Por nada.
A ver, ¿me indican de favor si ya se escucha? Sí, Ya, ya se muchas escucha. gracias. Ok, es que tengo dos conexiones aquí de internet, y creo que se hizo un cambio entre una y otra porque a una se fue el internet, entonces creo que en el inter de cambio que hizo, se fue la señal, pero yo espero que ya no haya ningún inconveniente y que ya podamos dar la clase sin interrupción. Ok, bueno, les estaba compartiendo la pantalla respecto a nuestros medios de comunicación. A ver, ¿me indican de favor si ya se puede visualizar la diapositiva? No, Todavía no. ya. Ya. Ok, muy bien. Se las pongo en pantalla en grande para que la puedan visualizar mejor. Y les decía que les compartí mi número de teléfono para que si tienen alguna duda o algo que requieran de manera inmediata, pues yo creo que es el medio más fácil de contacto. Nada más indíquenme su nombre y su grupo para que yo pueda identificar que son de grupo de prepa en línea. Entonces, con toda confianza se pueden comunicar conmigo, ya sea mediante un mensaje o una llamada. Bueno, ahora, el propósito formativo de nuestro módulo, pues es que analicemos los principales acontecimientos de la historia de México, de las culturas prehispánicas, la conquista y el virreinato, hasta la formación del Estado-Nación, a través de los distintos proyectos que contribuyeron para el establecimiento paulatino de estructuras políticas, económicas, religiosas y culturales del México contemporáneo, así como la conformación de la identidad nacional. Bueno, esto se los leo porque pues es en sí el propósito de nuestro módulo, pero pues regularmente no leo totalmente la diapositiva. Pero bueno, si se dan cuenta, lo que nos indica nuestro módulo es analizar pues prácticamente nuestra historia, comenzando desde las culturas prehispánicas, pasando por todos los acontecimientos que contribuyeron a la formación de nuestra nación como hoy la conocemos, con sus leyes, con sus instituciones, con su gente, con sus tradiciones, su cultura, etcétera. Entonces, a través de ese inter, pues ocurrieron algunos movimientos sociales que fueron generadores del sistema político como hoy lo conocemos. Bueno, ahora, la estructura de nuestro módulo pues es la siguiente. Tenemos 3 unidades. La unidad número 1 se denomina del México prehispánico al virreinato. La unidad número 2 de la independencia de la Revolución Mexicana y tenemos la unidad número 3 del cardenismo al México actual. Ustedes ya saben que en la semana número 4 pues no damos como tal, no analizamos como tal una unidad, pero es la recopilación de todos los saberes que hemos adquirido durante las últimas semanas, ¿sí? Entonces ya saben que que cada semana tenemos 2 actividades integradoras. En la semana de integración, pues nada más es una actividad y en todas, de la semana número 1 a la semana número 3, tenemos un foro aprendiendo y en la semana de integración, pues tenemos 2 foros, el foro aprendiendo y el foro de integración, que el foro de integración, pues sí se evalúa. ¿Sí? En un momentito más les daré un panorama general de lo que estaremos viendo en cada una de estas 3 unidades. Este es el esquema que tenemos de nuestro módulo. Cada actividad pues tiene un valor del 7%. En total pues es un 42% de las actividades integradoras. El proyecto integrador pues es el que tiene más valor, que tiene un total del 30%. El foro de integración, que ya saben que ese sí se evalúa, es chiquito su porcentaje, solamente del 8%, pero pues es de gran importancia si queremos alcanzar la excelencia. Ustedes saben también que aquí en la plataforma pues hay algunas actividades que tenemos que realizar en donde nosotros vamos a elegir en opción múltiple la respuesta correcta y son actividades de autoevaluación que valen un 5%. Y tenemos actividades también de habilidades socioemocionales o actividades Constrúyete. Esas actividades no las evalúo yo como tal, son actividades que se llevan a cabo con su tutora
Esta actividad, por ejemplo, en semana número 1, ustedes hacen su ficha Constrúyete, en semana número 2 se evalúa, en la semana número 3 tienen otra ficha Constrúyete y en la semana número 4 se evalúa. Entonces, todo ello pues nos da un total del 10% de estas habilidades socioemocionales. Y pues el último punto que quizá es de los más importantes, también el tiempo en plataforma, el que ustedes dediquen estando realizando actividades. Entonces, ese también tiene un valor del 5% y todo ello nos da un valor del 100% que yo creo que la mayoría de ustedes va a lograr en este módulo, ¿sí? Bueno, este es el esquema en cuanto al valor que tienen las actividades en nuestro módulo. Facilitador, una pregunta. Adelante. ¿Cuál es la ficha que mencionó? ¿La ficha Constrúyete? Ah, ok. Sí. A ver, permíteme un segundito y te la comparto aquí en Gracias. aquí en pantalla. A ver, un segundito. Déjame ingresar a la plataforma. Sí, muchas gracias. A ver, un segundito. Bueno, recuerden que si tienen alguna duda, con toda confianza pueden abrir su micrófono para que me puedan ir diciendo. A ver, creo que hay alguien más en la sala de espera. Ok, Janet. Ok, a ver, ya entré a la plataforma. Comparto la pantalla. Bienvenida, Janet, a nuestra clase del día de hoy. Creo que ya salió. A ver, me indican si ya se puede ver la pantalla del navegador. Sí, ya se ve. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí está, miren, ustedes aquí en la semana número 1 tienen en el apartado de actividades la actividad socioemocional, que es un recurso. En ese recurso, ustedes van a entrar a la ficha, que es este PDF que tienen aquí, que aquí se los estoy marcando, que es una actividad Constrúyete. Ustedes van a descargar ese PDF y ya lo estarán analizando. El día de hoy nosotros no lo analizaremos porque ya ustedes el día de mañana creo que tienen ya actividad con tienen sesión con su tutora, ya estará tocando este tema. Entonces, bueno, no lo vamos a tocar porque ya el día de mañana ya van a profundizar sobre este. Muchas gracias. Ok, de nada. Entonces, vamos a continuar con con nuestras diapositivas. Bueno, ¿ya se pueden visualizar nuevamente? Sí. Ok, gracias. Bueno, continuamos. Entonces, es importante también esta parte de aquí de la evaluación, porque ya saben ustedes que cuando a mí me entregan una tarea, pues esta tiene que ser, al momento en que ustedes me la entreguen, pues tengo yo 72 horas a partir de que me llegue. Entonces, es aquí importante que ustedes la envíen con anticipación para que yo pueda revisarla y ustedes también tengan, pues, tiempo para poder hacer una corrección en caso de ser necesario. A ver, déjenme ver, creo que hay alguien más por aquí
en la sala. A ver. Ahí está. Bueno, creo que su compañera Janet tiene un problema porque ingresa y sale. Bueno, les vuelvo a... Bueno, perdón. A ver, entonces, en la unidad número 1 es relativa al México prehispánico y el virreinato. Entonces, en esta unidad, pues estaremos nosotros tocando todo lo que refiere a las culturas. Es identificar el desarrollo histórico de las culturas prehispánicas a partir de sus rasgos más significativos. Y siempre en cada tema que nosotros estemos analizando, siempre vamos a tocar los aspectos en lo político, lo económico, lo social y lo cultural. ¿Sí? Entonces, esta semana nosotros analizaremos pues, los periodos prehispánicos, las culturas prehispánicas. Entre ellos tenemos a los pueblos, a las áreas culturales de Oasis América, Mesoamérica, Aridoamérica, y bueno, también los grupos o culturas que se desarrollaron dentro de estos periodos. ¿Sí? Hasta la llegada de la conquista de los españoles, y a partir de ella se inicia un periodo que es la colonia o el virreinato. En la unidad 2 hablaremos de dos movimientos sociales principales dentro de nuestra historia, que es la independencia y de la Revolución Mexicana. Es por ello pues que tocaremos elementos tales como los antecedentes nacionales e internacionales que dieron pie a la independencia de México, los principales personajes. Toda vez que se logra la independencia y empieza la consolidación de nuestro país, pues entonces analizaremos pues los tipos de gobierno, como la monarquía, la república, hablaremos de nuestra constitución, del periodo ya de presidentes, comenzando con el porfiriato, con Madero, con Villa, con Zapata, etcétera, hasta llegar a las leyes de reforma con Benito Juárez. Y en la unidad número 3 hablaremos de ese cambio que se da en nuestro país. Lo denominamos el cardenismo al México actual, tomando en cuenta que el cardenismo como que fue el parteaguas en donde México ya no nada más crece a nivel nacional, sino también se da a conocer a nivel internacional y empieza a generar algunos acuerdos o tratados internacionales con otros países, no nada más con Europa, sino ya actualmente con Asia y Sudamérica. Entonces, he aquí que nosotros nos damos cuenta cómo nuestro desarrollo pues va siendo bastante grande, ¿no? Desde una época que va desde lo prehispánico hasta llegar a una época moderna, donde nuestra sociedad se va actualizando, se va modernizando, se va ajustando de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos, y cómo también nosotros damos paso a esa globalización. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí respecto a las 3 unidades que vamos a analizar. No, Por mi parte, por no. mi parte no. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es la unidad número 1, que es del México prehispánico al virreinato. ¿Sí? Bueno, entonces, en términos generales, lo que nos pide nuestro módulo, pues es que nosotros revivamos un poquito de esos conocimientos previos que ya tuvimos en el módulo anterior, en el módulo 8, pero también de aquellos aprendizajes básicos que adquirimos en nuestra educación básica. A ver, permítanme un segundito. Creo que algo pasa con su compañera que me envía el acceso, pero no, no le permite entrar. Ustedes tendrán contacto con su compañera Janet para ver si pudiera cambiar de navegador y pudiera entrar con otro navegador a nuestra sesión.
No, facilitado. Bueno, a ver, entonces, bueno, entonces vamos a esperar un ratito más a ver si ya no tiene problema. Bueno, y retomamos el tema. Entonces, les decía que dentro de estos aprendizajes esperados, pues era el hecho de que nosotros retomemos los conocimientos adquiridos de nuestro módulo número 8, también los conocimientos que adquirimos de nuestra educación primaria, nuestra educación secundaria, pero en todo momento también tengamos a nosotros, pues surja ese sentimiento de identidad nacional, de ser parte de México, de estar orgullosos de su cultura, de sus tradiciones y de que también seamos partícipes en la toma de decisiones de nuestro país. ¿Sí? Bueno, entonces, creo que ya se trabó. Tenemos el primer tema que nos habla de las tres áreas culturales. Si nos vamos nosotros a la historia, pues nos vamos a encontrar que dentro de los primeros pobladores en nuestro continente se generaron tres áreas culturales en donde tuvimos asentamientos humanos, que fue Oasis América, tenemos otro que fue Aridoamérica y Mesoamérica. A ver, permítanme un segundito, otra vez. No. Bueno, y les decía, entonces, de esta parte de las tres áreas culturales, pues se van a encontrar con que los pueblos pues comparten características, en algunos casos pues eran nómadas, se dedicaban a la agricultura, a la recolección, se dedicaban también a la caza de animales. Algunos de estos lugares pues no se prestaban para que los asentamientos fueran sedentarios, puesto que el clima no lo permitía. Entonces, he ahí que el principal lugar al cual nosotros nos vamos a enfocar, pues es Mesoamérica. Si se dan cuenta, Mesoamérica pues ocupa la mayor parte de nuestro país porque es el lugar en donde se desarrollan las principales culturas y de entre ellas pues tenemos a a la cultura mexica, a los olmecas, a los chichimecas, a a los toltecas, etcétera, ¿no? Y sobre todo también que esta área de Mesoamérica comprende gran parte de nuestro país y una parte de Aridoamérica. Entonces, aquí en nuestro país pues se desarrollan bastantes culturas y esto pues da pie a que pues en la mayoría de los estados en los que nosotros vivimos pues se hable algún dialecto o tengamos pues alguna cultura que se haya desarrollado dentro de estos tiempos. Aquí en esta línea del tiempo, nosotros podemos observar primeramente a las culturas que se desarrollaron en nuestro país y podemos observar cómo fue la periodicidad en cada una de ellas. Tenemos su periodo o etapa de florecimiento, etapa de decadencia. Si nos damos cuenta, la principal, la cultura olmeca o la madre de las culturas, podríamos llamarla así, pues es la olmeca, puesto que es la primera que se desarrolló dentro de nuestro territorio mesoamericano. La última, pues es la mexica, que ya tiene un periodo bastante corto, pero sin embargo fue una de las más importantes, puesto que esta dominó todo Mesoamérica, ¿no? Entonces podemos ver la olmeca, después tenemos a la maya, que la maya, si se dan cuenta, tiene una periodicidad bastante grande, y es una de las culturas pues, que más arraigo tienen también dentro de nuestro país. Tenemos la zapoteca, tenemos la teotihuacana, la tolteca, la mixteca, la tarasca o purépecha y la mexica. Y en todas estas nosotros podemos encontrar que en todas tenemos vestigios arquitectónicos. En todas tenemos cerámicas, en todas tenemos esculturas y también tenemos en la mayoría de ellas pues ciudades o vestigios arqueológicos.
¿sí? No se olviden que también en nuestro país tenemos el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, que es el encargado de la conservación de todos estos bienes, patrimonio de nuestra nación. Bueno, y entonces aquí en esta diapositiva nosotros podemos encontrar esa distribución de los mayas, que ya es en la parte del sur de nuestro país, los mexicas, que es en la parte céntrica, tenemos los zapotecas, ya muy pegados a lo que sería el, el Océano Pacífico, los olmecas, ya dentro del Golfo de México, entonces, que es la parte importante dentro del área mesoamericana. Bueno, y también tenemos otra división. Tenemos la división de las etapas dentro de la historia, que es el preclásico, el clásico y el postclásico. Dentro del preclásico, nosotros nos vamos a encontrar que la mayoría de las culturas, que son las más antiguas, pues son aquellas que en lo que refiere a construcciones o edificaciones, pues utilizaron principalmente la piedra. Podemos encontrar las esculturas principalmente en barro. Si ya nos vamos al clásico, ya podemos encontrar algunos códices, ya podemos encontrar también pinturas, y algunas representaciones también o jeroglíficos que ya nos hablan de una estructura mucho más organizada y también ya con una religión mucho más enfocada a lo que serían una estructura de tipo piramidal. Ya tendríamos una estructura en donde pues los gobernantes pues estaban totalmente apegados a la religión. Después teníamos a los guerreros, después teníamos a los comerciantes y artesanos, después teníamos a la gente del pueblo, pero también más abajo de toda esta estructura pues teníamos ya a los esclavos. Y ya en el postclásico pues ya nosotros lo podemos encontrar, pero ya con el manejo de metales en el uso de actividades actividades ya para ¿cómo se le dice? De artículos, de adornos, pero también, y artículos también para el uso cotidiano dentro de la cocina. Entonces, aquí ya nosotros tenemos esta parte de la metalurgia y también llegamos a una última etapa que es la llegada de los españoles y también el surgimiento de algunas otras actividades que trajeron los españoles a raíz de ese intercambio tanto de productos como de forma de vida, ¿no? Muchas de esas actividades que trajeron los españoles, pues fue el cultivo de grandes extensiones de tierra, también donde las personas, principalmente los indígenas, eran los que trabajaban. También el desarrollo de la actividad minera, principalmente del oro y del cobre, y también algunas actividades dentro de la ganadería. Bueno, si nos vamos a otra parte, ya dentro de los viajes, nos vamos a encontrar a estas expediciones que se realizaron. La primera persona que comenzó con las expediciones pues fue Cristóbal Colón en sus viajes de exploración en busca de la India, ¿no? De las Indias. Sin embargo, Cristóbal Colón pues nunca llega a lo que es América. Él solamente se queda en a lo más que él llegó fue a las Antillas, que ya están muy pegadas aquí a lo que sería Cuba. Entonces, ya quien sí llegó más adelante fue Hernán Cortés, quien ya llegó a la parte de Veracruz, a la zona de Veracruz, y fundó lo que sería el primer municipio de nuestro país, que fue la Villa Rica de la Veracruz, ¿sí? Pero aquí podemos considerar que el precursor de todas esas expediciones fue Cristóbal Colón, aunque él nunca pisó tierra o el continente americano. Bueno, y aquí pasamos a otro de los temas, que son las características políticas y culturales de la monarquía prehispánica. O sea, fueron todos los cambios que se dieron a partir de esa llegada de los españoles, que fue un cambio en el orden social, en la legislación, en la economía, en la religión, en el territorio.
En el orden social, pues podemos nosotros tener las costumbres y las tradiciones, ¿no? Las personas aquí en nuestro país, pues tenían, o en lo que era Mesoamérica, pues tenían un sistema de organización social de tipo piramidal. Tenían también algunas costumbres, como por ejemplo el trueque. Por ejemplo, también tenemos eh, la construcción de algunas edificaciones, principalmente en cuestión de las deidades. El orden social pues estaba principalmente regido por el Huaytlatoani, que era el líder máximo. En cuestión de la legislación, pues como tal, no había como un ordenamiento escrito. Sin embargo, en España sí había una constitución, que era la Ley de Cádiz, la cual se viene y se establece aquí en nuestro país a raíz de esa conquista. En cuestión de economía, nosotros como tal no teníamos una moneda. Sin embargo, los españoles ya tenían un sistema establecido de economía. Nosotros no le dábamos tanto valor al oro, a los metales, cuando ellos ya se lo daban. Entonces también hubo un cambio bastante significativo. En cuestión de la religión, también podemos nosotros observar cómo nuestra religión aquí en nuestro continente pues era basado en en, en los elementos de la naturaleza, en la noche, en el día, en el sol, en la luna, en el agua, en el fuego, etcétera. Cuando la religión dominada por los españoles, pues era la religión católica, ¿no? La cual fue impuesta en nuestro territorio. Y el territorio como tal, pues no tenía una división como hoy lo conocemos. Fueron los españoles que empezaron a generar ese sistema de organización en municipios, en estados, y ellos lo dividieron en lo que eran los virreinatos. Entonces, si se dan cuenta, pues esto vino a generar un cambio totalmente grande. Entonces, pues imaginen, ¿no? ¿Cómo habrá sido el hecho de que vinieran los españoles, dominaran todo nuestra forma de vida, y que los mismos indígenas se vieran rebasados en esta parte de tecnología, de poder militar, que hayan venido a cambiar todo lo que nosotros conocemos? Inclusive también en los libros de historia, pues se nos señala que dentro de los españoles, pues se trajeron los virus. Nosotros como indígenas, pues no estábamos preparados para esos virus, ni teníamos anticuerpos para poder soportarlos. Entonces, se dice que los virus y que fueron traídos por los españoles fue lo que acabó con el 90% de la población indígena. Entonces, más que lo que pudieron, que las muertes que se perdieron a raíz de esas batallas generadas por los conquistadores. ¿Sí? Bueno, después tenemos otro tema, que es la caída de Tenochtitlan. Ya ustedes saben que a través de la llegada de los españoles, pues también los españoles fueron generando algunos aliados con los tlaxcaltecas, fueron llegando poco a poco a lo que sería la parte céntrica de nuestro país, hasta que finalmente, pues, Hernán Cortés pues llega a conocer a Moctezuma, que era el gobernante de los mexicas, y quedó maravillado con una construcción dentro de un lago, pero también con el poderío económico que se tenía, y el uso de lo que serían el oro y los metales. Entonces esto despierta la codicia, y también despierta ese deseo de poder obtener todas las riquezas de nuestra nación. Entonces, ahí que nosotros vemos que en el año de 1521, pues cae Tenochtitlan a manos de los españoles, y a partir de esa caída, pues comienza un periodo que es la época colonial, y también de la etapa de los virreinatos. Recordemos que pues eran los mexicas quienes dominaban todo el territorio mesoamericano, de tal manera que si los mexicas lograron ser abatidos por los españoles, pues entonces pues prácticamente estos podían tener el control de todo nuestro territorio. A raíz de que cae la cultura mexica, pues ya poco a poco empiezan a llegar las órdenes religiosas a nuestro país. Empiezan a llegar los agustinos, los dominicos, los jesuitas, etcétera. Entonces, he aquí en esta época donde viene una etapa que es la encomienda. En la encomienda, a un español
se le deja pues un grupo de indígenas a los cuales se les tenía que enseñar el idioma español, se le tenía que instruir en la religión católica, y ahí que pues los templos o las iglesias pues tienen auge dentro de nuestra sociedad, y más adelante, como lo vamos a ver, pues vemos que la iglesia pues cobra gran poder en nuestro gobierno, que pues hablar de la iglesia pues era tener monopolizada la educación, los nacimientos, los bautizos, las defunciones, etcétera. Cuestiones que hoy en día pues le tocan administrar al gobierno. ¿Sí? Entonces, al llegar las órdenes religiosas a nuestro país, pues empezamos también nosotros a generar los templos, pero también empieza a cambiar nuestra cultura y también empieza a haber una fusión de culturas entre lo que es la indígena y la española, porque para que pudiera haber una aceptación entre la cultura, entre las creencias españolas, pues también tuvo que haber una fusión entre lo que eran las creencias de los indígenas, ¿sí? Entonces, en el año de 1520 ya es cuando Hernán Cortés solicita a la corona española, pues la creación de lo que sería la Nueva España, ¿sí? Entonces ya se genera el primer virreinato. A ver, permítanme un segundito, déjenme ver nuevamente por aquí. De hecho, yo le mandé un mensaje. Adelante, Yasmín, te escucho. Yo ya le mandé un mensajito a la compañera para que pudiera cambiar de navegador. Ok, muchas gracias. Sí, porque sigo viendo que tiene problema, porque me parece que sí ingresa, pero vuelve a salir. No sé si sea el equipo que esté utilizando. Ok, bueno, pues vamos a dar continuidad a esta parte de nuestro desarrollo temático. Recuerden, cualquier duda que tengan, con toda confianza, pueden abrir su micrófono. Bueno, entonces les decía que fue Hernán Cortés quien solicita la corona española, pues esta parte de lo que sería el que a nuestro territorio se le denominara la Nueva España, y ya fue el primer virreinato que nosotros tuvimos, aunque aquí en nuestro continente, pues tuvimos muchos virreinatos, que eran como 7, que era el de la Nueva España, Nueva Granada, de Brasil, del Perú, de Chile y del Río de la Plata. Entonces, pero el más importante fue siempre el nuestro, la Nueva España, porque era donde habían llegado principalmente los españoles y sobre el cual comenzaron ellos a expandirse a través de Sudamérica. Entonces, a pesar de lo malo que nosotros pudiéramos encontrar esta parte de la conquista de los españoles, también hay cosas buenas. O sea, hay una fusión de cultura entre lo que fue España y lo que fue nuestro continente, en donde vemos que a pesar de que nosotros aprendimos el español, también podemos encontrar que a ese español se le añadieron palabras indígenas. Tenemos también la generación, por ejemplo, del portugués, del idioma portugués, que también viene, que es un derivado también del español. Entonces vemos cómo no todo fue malo, sino que también nosotros las costumbres, podemos ver que ya adquirimos las costumbres españolas, pero también le dimos el toque mexicano o el toque folclórico. Entonces, hay un cambio totalmente de nuestra sociedad y en nuestra economía, porque ya empezamos a tener una forma de vestir, una forma de actuar, una forma de vivir como se hacía en Europa, pero siempre conservando esa identidad que a nosotros nos va identificando como mexicanos, ¿sí? Ya empezamos a hacer uso de una legislación también. No era una legislación que creada en nuestro país, pero era la misma ley que se aplicaba en España, que era la Constitución de Cádiz, pero finalmente pues ya teníamos un ordenamiento que nos estaba rigiendo. Entonces, si vemos, pues saltamos de una
sociedad totalmente prehispánica a una sociedad mucho más moderna, porque cuando ya nosotros estábamos todavía en la época prehispánica, pues en Europa ya hasta tenían universidades, entonces pues el salto que nosotros dimos evolutivo en cuanto a nuestra sociedad, pues fue enorme. ¿Sí? Y hoy en día, pues nosotros nos podemos equiparar a ciudades también, no solamente en vías de desarrollo, sino también a ciudades avanzadas y inclusive de primer mundo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues muchas de nuestras festividades que nosotros realizamos, sí son a lo mejor con deidades europeas adaptadas a nuestra forma de vida. También hacemos festejos, pero también tomando en consideración nuestra cultura prehispánica, y pues dentro de ellas pues tenemos bastantes, ¿no? Tan solo pensemos en el Día de Muertos, que es una festividad que se celebra en todo nuestro país, pero también adaptado a una religión de tipo católico. Nosotros vemos un festejo de 12 de diciembre, en donde tenemos una imagen que no es como que propia de la religión propia de una religión nacida en nuestro país, sino es traída de otro continente, pero que finalmente nosotros aquí le damos ese festejo conforme a nuestras costumbres y tradiciones. Entonces vemos pues que prácticamente no todo ha sido malo, sino también ha sido bueno para por la fusión que se da entre estas culturas. Si nosotros vemos, pues en nuestro país hay una mezcla, ¿no? Una mezcla de lo que son la raza blanca, que son los españoles, la raza negra, que trajeron los españoles en calidad de esclavos, y la raza indígena, en donde vemos una fusión de razas que dio lugar a las castas y que finalmente eso trajo el mestizaje. Entonces vemos que no todo en sí fue malo, sino que hay bastantes cosas buenas dentro de esa conquista. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda o alguna inquietud respecto a los contenidos de la semana, sino ya para pasar a lo que sería nuestro foro Aprendiendo. Bueno, entonces, dentro de nuestro foro Aprendiendo, vemos que nos dice que el propósito es que reflexionemos sobre la herencia cultural de México. Hay que comentar en este foro las manifestaciones culturales de tu entorno relacionadas con el México prehispánico. Entonces, tenemos varias preguntas detonadoras, ¿no? ¿Qué tradiciones conoces que se remonten a la época prehispánica? ¿Qué actividades nacieron con el virreinato? ¿Cuáles son las características de estas actividades que se relacionan con el México prehispánico y el virreinato? ¿Por qué consideras que se han preservado? ¿Conoces tradiciones que quisieras que resurgieran? ¿Y por qué crees que estas tradiciones suelen perderse? Bueno, lo primero es que yo creo que nosotros que como mexicanos, la mayoría de las entidades en donde vivimos, pues hubo desarrollo de civilizaciones prehispánicas, y ustedes también tienen conocimiento de algunas de esas costumbres, si no es que también en sus familias pudieran ustedes tener alguna costumbre, o que en algún momento esa costumbre se practicara, ¿no? Entonces, algunos han comentado, por ejemplo, las tradiciones que nos remontamos a la época prehispánica. Tenemos la parte de los solsticios, tenemos Día de Muertos, las actividades que nacieron con el virreinato, pues pudiéramos mencionar varias, como por ejemplo la ganadería, la minería, la agricultura, etcétera. Actividades que se relacionan entre el México prehispánico y el virreinato, pues ahí podrían ustedes mencionar la parte de la época, del festejo de 12 de diciembre con la Virgen de Guadalupe. Y no se olviden también de que pues nuestra cultura pues es dinámica, va cambiando conforme al tiempo. Entonces hay actividades que se van preservando, pero otras que se van perdiendo, ¿no? Y también no dejen de hablar acerca de la tecnología, cómo la tecnología pues va desplazando poco a poco nuestras actividades prehispánicas. Tan solo piensen en lo que, por ejemplo,
en el hecho de usar la licuadora, ¿no? Ha desplazado al que llamamos molcajete, metate, que eran los elementos tradicionales para poder moler dentro de una época más antigua. E inclusive todavía nuestros abuelos hicieron uso de algunos de estos instrumentos para la cocina y que actualmente, dado que tenemos mayor tecnología, pues prácticamente pues ya no lo usamos. Entonces ahí yo creo que sería enriquecedor que ustedes también no solamente mencionaran la tradición, sino que nos dieran una explicación un poco más amplia de esa costumbre para que pudiéramos nosotros tener mayor información. Y en caso también de ser necesario, si encuentran ustedes algún video que pueden, de YouTube o de alguna página en donde se den más detalles de esa tradición, yo creo que también sería enriquecedor. Nada más recuerden que lo único es agregar el link, no agregar como tal o subir el video o el archivo. Entonces, nada más con que nos dejen el link para poder ampliar la información me parecería excelente. ¿Sí? Bueno, no se olviden de los foros aprendiendo que siempre es importante el uso de las reglas de la netiqueta. Dentro de esas reglas, siempre es necesario que nosotros, pues, comencemos con el saludo, siempre que nosotros demos a conocer información, pues, sea opinión personal. Si vamos a citar, vamos a tomar información de alguna fuente, que sea lo más breve posible y con la referencia necesaria. Si hay algún comentario que no nos parezca, pues podemos omitir una réplica, o en caso de que a ustedes los estén ofendiendo, pues lo ideal sería que me lo comunicaran, pero ustedes no respondan. Y siempre mantener esa cordialidad y ese ánimo de conversación, ¿sí? Entonces, no se olviden de esas reglas de comunicación virtual que son importantes para nuestros foros. Bueno, pasando entonces a nuestras actividades. Bueno, esta es la actividad que les decía, la actividad Construyete, que no vamos a profundizar en ella, sino esta la tienen ustedes programada para analizarla el día de mañana, ¿sí? Bueno, eso es todo con relación a nuestras diapositivas de nuestra semana. Vamos a dar paso entonces a nuestras tareas integradoras, que son 2. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Creo que ya nos extendimos un poquito. Bueno, entonces pasamos a nuestras actividades integradoras y esta semana tenemos 2. Tenemos la actividad, a ver, permítanme un segundito, déjenme cambiar. Tenemos la de antes y después de la caída de Tenochtitlan y tenemos la de el México prehispánico. Bueno, entonces, en la actividad de antes y después de la caída de Tenochtitlan, pues nosotros ya tenemos como tal una plantilla que vamos a descargar para que nosotros podamos llenar. Esto me parece bastante bueno porque aquí ustedes ya no tienen que diseñar nada, ya prácticamente todo está diseñado, ya nada más es para que ustedes sigan las instrucciones y completen los espacios que les están dando a conocer. ¿Sí? Entonces, el primero de ellos dice, coloca las fechas, dice la primera parte, dice, coloca las fechas y los eventos ocurridos antes, durante y después de la conquista que consideres más importantes. Agrega el número de filas que requieras entre el inicio y el final que te proponemos en la tabla y coloca algunas imágenes que ilustren los eventos o personajes que participaron. No es necesario que cada suceso esté ilustrado. Sí, entonces, si se dan cuenta, en la fecha ya tenemos nosotros una fecha que va desde lo más,
A ver, permítame, desde el 1469 a 1763, quiere decir que va en orden progresivo desde lo más antiguo a lo más reciente. Si ustedes no conocen la fecha completa, pueden colocar nada más el año y si se dan cuenta, nada más es dar a conocer el suceso. No es necesario que ustedes den a conocer más detalles, no les está pidiendo que expliquen, sino solamente dar a conocer lo ocurrido, ¿sí? Entonces, otro punto importante es que, que les está pidiendo que ustedes agreguen más filas. En muchas actividades que yo he visto, el detalle más que tiene como que más incidencia es que en algunos casos no agregan filas, sino ya nada más rellenan los poquitos espacios que tiene la tabla y ya no colocan más ejemplos. Entonces recuerden que es importante que ustedes agreguen muchas más filas para colocar más sucesos en cada uno, ¿sí? Y también imágenes, recuerden que es importante que ustedes coloquen imágenes, pero que estas sean pues de tamaño pequeño. A veces cuando colocamos varias y estas tienen mayor peso, pues puede ser que de pronto nuestra tarea pues no pueda subir porque es demasiado pesado, ¿sí? Si de ser necesario, yo les sugeriría que si tienen varias imágenes, pues de preferencia guarden su archivo en formato PDF para que pueda subir sin problema. Bueno, después tenemos otra parte en la número 2. Dice, reflexiona y responde en un párrafo cómo ocurrió el choque cultural y qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista. Aquí, bueno, es muy común que esta respuesta, como es opinión personal, yo siempre he visto que esta pregunta se presta mucho a plagio. Ustedes en ocasiones, yo nada más he visto que, por ejemplo, hay una página de internet en donde ya nada más ustedes ponen la pregunta y ahí les aparece la respuesta, ¿no? Pero la respuesta también no es correcta, puesto que también es necesario que ustedes lo analicen, entender qué es choque cultural y a qué se refiere con la evangelización y la violencia. Entonces, aquí lo más importante, recuerden, es la opinión personal. Cuando nosotros hablamos de un choque cultural, lo podemos analizar desde dos puntos de vista, el punto positivo y el negativo. A lo mejor el choque cultural, si lo ven desde el lado de los indígenas, podría ser la dificultad con que los indígenas se adaptaron a poder adquirir unas costumbres, tradiciones, sistema de gobierno, religión, a lo que ellos no estaban acostumbrados, y también pudieran ver el sentimiento que generó en los indígenas el hecho de haber perdido a familia, a sociedad, todo lo que conocían a su alrededor por una dominación totalmente desconocida. Pudieran verlo desde esa parte negativa, porque también hubo destrucción de templos, de ciudades, saqueos. Entonces, entonces ahí lo pudieran analizar desde ese apartado, pero también lo pueden ustedes encontrar desde la parte positiva, como el hecho de que a raíz de ese choque cultural existió el enriquecimiento de nuestra cultura, adquirimos otras costumbres, otras tradiciones, el lenguaje se enriqueció a través de esa combinación con palabras de origen étnico, tenemos en la parte del mestizaje. Entonces, pueden ver ustedes que hay dos formas de verlo, entre lo que es lo negativo y lo positivo. Y también, y el papel de la evangelización y la violencia. No se olviden ustedes que al hablar de evangelización es hablar de una religión que era la católica. Recuerden que los primeros evangelizadores pues fueron las órdenes religiosas, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, y que también la misma religión permitió que para poder asumir esa religión católica de forma obligatoria, pues era permitida también la violencia e inclusive los tormentos para que esas personas no tuvieran más opción que aceptarlas, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que lo más importante dentro de un módulo que es de historia, no nada más es la investigación, sino es la reflexión, la crítica y
y sobre todo también el análisis o la argumentación personal, ¿sí? Entonces, el dato importante dentro de este punto, no copiar la pregunta y buscarla en internet, porque ahí no van a encontrar la respuesta correcta y sobre todo también esta actividad es muy dada, les decía, es muy dada a que pueda resultar contraproducente el que ustedes investiguen, puesto que pueden generar plagio, ¿sí? Y finalmente tenemos otro tema, el tema número 3, las características económicas, sociales y políticas y culturales del virreinato y la Nueva España, cómo influyeron en cada uno de estos ámbitos de las reformas borbónicas. Tenemos dos puntos importantes, el virreinato y las reformas borbónicas. Cuando hablamos del virreinato, recuerden, es el gobierno de los españoles, ya donde teníamos una forma de vida totalmente como lo era en Europa. Teníamos una constitución de Cádiz que nos regía, una religión única, actividades económicas dentro de las que podemos destacar la minería, la agricultura, y también tenemos, un sistema de organización, pero ya de tipo monárquico, ¿sí? Y cuando hablamos de las reformas borbónicas, pues fue a partir del primer, ya aquí hablamos del gobierno de Maximiliano de Habsburgo, en donde él crea algunas leyes que pues dan paso a algunos también derechos de los indígenas, y esto pues no es bien visto, porque ya estábamos dentro de un periodo de consolidación de nuestro gobierno de tipo democrático. Entonces, he ahí que en ese periodo de consolidación, pues vemos cómo nosotros como residentes de nuestro país, pues empezamos también en esa búsqueda de mayores derechos, ¿sí? Entonces, recuerden siempre, cuando hablamos de lo político, debemos de hacer referencia a lo que son el gobierno, las leyes y las instituciones. Cuando hablamos de lo económico, pues a todo lo que se refiere a recursos, factores de producción, trabajo, organización, economía o dinero, ¿sí? Y cuando hablamos de los aspectos sociales, a algo referente a la población, los rasgos, costumbres, tradiciones, etcétera, ¿sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí en esta tarea. ¿Algo que quieran agregar? Adelante, Yasmín, te escuchamos. Respecto a la primera fila que dijo. Ah, ok, la primera de las... Tenemos que agregar? Yo le sugeriría mínimo unas 10, porque pues son eventos ocurridos el antes, el durante y después de la conquista. Aquí tenemos solamente 1, 2, 3, 4 espacios, pero si tú le agregas unos 6 más que sean tuyos, porque pues ya estos el 19 de octubre y el de 1763, pues ya están, ya sea, ya no los quitas, ya nada más complementas y le agregas unas 6 más, y con eso sería más que suficiente. Yo creo que con esos, con que tú agregues unas 6 filas más, ya con eso estaría excelente. ¿Y la reflexión igual unos 5 o 6 párrafos o tienen que ser más? ¿O renglones? No. Acuérdate que en esta parte de la reflexión nos pide que sea un párrafo. No hay problema si son párrafos. Para mí excelente, porque si tú me colocas más párrafos, yo me voy a dar cuenta de que tú tienes una más argumentación, tienes más ideas y sobre todo también tienes, ¿cómo se llama? Más capacidad de análisis y de crítica personal. Entonces sería excelente que me pudieras colocar más información. Pero aquí, si va a ser un solo renglón, perdón, un solo párrafo, yo sugeriría que el párrafo al menos fuera de mínimo unos 10 renglones. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, de nada. Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, vamos a continuar con la siguiente tarea. A ver, esta la tenemos por aquí.
Bueno, esta es la tarea de la siguiente tarea, que se llama Del México prehispánico al virreinato. Esta yo creo que esta es muy sencillita, porque no les pide tanto como tal un análisis personal, sino esto solamente es investigación, pero es solamente colocar ideas principales. Recuerden siempre que cuando nosotros llenamos tablas, no damos tanta explicación, ni colocamos así como que tantos antecedentes, ni lo hacemos solamente identificando de forma breve lo más sobresaliente, y de ser necesario, si vamos a tocar a transcribir alguna idea investigada en alguna fuente de consulta, sí sería necesario que pusieran ustedes la referencia, ¿sale? Bueno, entonces, siempre que ustedes hagan una tarea, siempre hagan su carátula, porque esto le da bastante formalidad a su trabajo, y yo creo que es también viene siendo como la presentación. Entonces, a pesar de que no venga una carátula en la plantilla, ustedes agréguensela, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la primera tabla que nos habla de las áreas culturales. Dice, busca información confiable sobre las áreas geográficas de América y completa la tabla. Entonces, tenemos las tres áreas: Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, ¿sí? Dentro de la ubicación geográfica es que nosotros nos demos a conocer los estados de la República o países en donde se estableció Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Aquí pues me pueden colocar país, por ejemplo, si me paso, voy a saltar un poquito, a ver a la diapositiva de aquí que teníamos anteriormente. Aquí, nos encontramos aquí. Por ejemplo, Aridoamérica. Ubicación geográfica, podemos decir, se ubicó en la zona norte del actual territorio mexicano y al sur de Estados Unidos, entre la cordillera occidental y oriental. Hasta ahí nada más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es breve lo que vamos a colocar. Aquí, Oasis América, se ubicó en el territorio de Estados Unidos, actualmente abarca Arizona, Nuevo México, California. Si se dan cuenta, nos da, cuando hacemos la investigación, nos señala país e inclusive estados de ese país en donde podemos encontrar ese territorio, ¿sale? Bueno, en la ubicación temporal, este es el que creo que les genera mayor conflicto. En las tareas que he revisado, este punto es el que genera como que los errores más frecuentes. En la ubicación temporal, nosotros al hacer la investigación tenemos que colocar la fecha de florecimiento de esa área, pero también la fecha de decadencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que Aridoamérica floreció en el año 3000 antes de Cristo, bueno, pues entonces coloco la fecha 3000 antes de Cristo y cuándo fue su periodo de decadencia o desaparición. En Oasis América, cuándo fue su fecha de florecimiento y cuándo fue su fecha de decadencia. Entonces, en esta sí tienen ustedes que hacer investigación. La información no, creo que no viene completa en los recursos de la plataforma, pero procuren investigar en otras fuentes confiables de consulta, ¿sí? Entonces, recuerden siempre, ubicación geográfica, lugares. Ubicación temporal, fechas. ¿Sale? Después hablamos de las tres subáreas, grupos o culturas que la habitaron. Entonces aquí es necesario que ustedes me digan grupos o culturas que se asentaron en Aridoamérica, grupos o culturas que se asentaron en Oasis América. Y yo les puse aquí unos ejemplos. En Oasis América se asentó los grupos de Anasazi, Mogollón y Jojocam, ¿no? En Mesoamérica, ¿qué culturas ustedes pueden encontrar? En Aridoamérica, ¿cuáles? ¿Sí?
Ya nosotros habíamos mencionado bastantes culturas y les dije que nos íbamos a centrar en esta que era de aquí, que era Mesoamérica. Después dice organización de la población, o sea, ¿qué hacían? ¿No? ¿Cómo se regían? Y yo ya aquí les había mencionado que ustedes en estos puntos iban a encontrar características similares, porque pues todos cultivaron, todos se dedicaron a la recolección, la mayoría generó cerámicas, la mayoría generó construcciones, la mayoría para poder regirse tenía un líder. Después de ese líder tenían otra figura también, ¿no? Entonces también les había mencionado que la organización social pues se regía principalmente en algo que era la religión, ¿no? Entonces, aquí yo les puse un ejemplo de Aridoamérica. Los grupos eran nómadas debido al clima, por lo mismo casi tenían una función especial, pero no menos importante, como la recolección, la caza, etcétera. Tenían un líder, más no un emperador o un rey. Y eso es todo nada más. Recuerden, las respuestas deben de ser cortitas. No pueden ustedes, no pueden agregar mucho más porque pues se haría demasiado extenso. Las actividades de los habitantes. Recuerden que hubo algunos que pues se dedicaban a la caza, otros a la recolección, otros, los que tenían pues privilegio de estar en las costas, pues tenían actividades como la pesca, otros se dedicaron a la cerámica, otros al comercio, entonces ahí ustedes es necesario que investiguen a qué se dedicaban en cada región, ¿sí? Bueno. Y en el otro apartado, dice, elige 3 culturas mesoamericanas, escribe su nombre en la primera fila y completa la tabla. Entonces, no se olviden que las culturas mesoamericanas, pues tenemos nuestra línea del tiempo en los recursos donde las podemos encontrar. Ustedes pueden elegir 3 de estas, ya sea la olmeca, la maya, la zapoteca, la teotihuacana, la tolteca, la mixteca, la tarasca o purépecha y la mexica, para que después investiguen todos los elementos, desde su ubicación geográfica, su cultura, sus tradiciones, etcétera, ¿sí? Y van a elegir 3 de estas. Recuerden que primero lo que tienen que hacer ustedes, pues sería el hecho de que tienen que colocar el nombre, en la primera columna, el nombre de la cultura que eligieron. A lo mejor yo voy a colocar en esta pues, la cultura maya, la cultura mexica, y la cultura, no sé, olmeca. Y a raíz de la que yo elija, de forma libre, pues me voy a poner a investigar. ¿Dónde se ubicó? A lo mejor en Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Chile, Yucatán. Entonces recuerden, estamos hablando de estados y países en la ubicación geográfica. En la ubicación temporal estamos hablando de fechas, la fecha de florecimiento de esa cultura y la fecha de decadencia. Recuerden, hablamos de aspectos importantes, aspectos políticos, aspectos sociales y aspectos culturales. Aspectos políticos, recuerden, podemos hablar de las leyes, de los gobernantes, de las relaciones con otros pueblos, etcétera. Y por ejemplo, yo en una cultura X, que ya estas no corresponden, les puse políticamente hablando, los guerreros eran sobre quienes se concentraba más el poder, ya que ellos eran los encargados de expandir los territorios y proteger al pueblo. Básicamente el poder recaía completamente en las fuerzas militares. Sí, entonces les estoy hablando de la forma de organización política, les estoy hablando de un grupo que son los guerreros, les estoy hablando de la función que tenían esos guerreros, entonces nada más es necesario que ustedes identifiquen la idea principal, ¿sí? Si hablamos de la parte de la sociedad, recuerden, cuando hablamos de la sociedad podemos nosotros señalar cómo estaba dividida, si había más hombres, más mujeres, a lo mejor podríamos hablar de algunos valores, etcétera, ¿no? Y aquí en la sociedad yo les puse un ejemplo. La sociedad se dividía en sacerdotes, nobles, campesinos, aldeanos, comerciantes y guerreros. Sus pobladores vivían en barrios y aldeas. O sea, son 2 ideas que les estoy colocando, pero de una forma bastante breve.
Entonces, aquí hablamos de la sociedad, cómo se encontraba estructurada en una forma de tipo piramidal, donde tenemos a la persona como que más importante hasta llegar a la base de lo que era la sociedad y en dónde vivía la gente. ¿Sí? Entonces, nada más con esos datos pequeños, ustedes pueden dar respuesta. Después, en cuestión de la parte de la cultura, ahí me pueden hablar ustedes de las tradiciones, de las costumbres, de los, no sé, algunos rituales, algunas, hasta un poco acerca de lo que era la religión, ¿no? Características de la religión. Entonces aquí yo les puse varios ejemplos. Su forma de arte era expresiva, desde la edificación de templos hasta la pintura, pasando por la escultura. Observaban el cielo, pudiendo predecir fenómenos astronómicos. Practicaban el juego de pelota con fines de ocio y rituales. Bueno, entonces nada más es dar la idea principal sin dar descripción alguna. Después, religión. Se van a encontrar que en la religión, pues todas eran muy parecidas, ¿no? La mayoría de ellas, pues tenía una religión de tipo politeísta. Entonces, aquí donde ustedes pueden identificar, pues que estaban la mayoría basadas en un sistema de organización, pues, perdón, en una religión que era basada en los dioses de la naturaleza, el fuego, el agua, el aire, el viento, etcétera. Y el legado patrimonial, pues ahí ustedes pueden señalar pues elementos que tengan que ver con la cerámica, con los avances científicos, avances tecnológicos, con las ciudades que ellos fundaron, con los monumentos que ellos que tienen que a la fecha se pueden preservar. Entonces, como se dan cuenta, en esta tarea no hay como tal no hay como tal opinión personal, sino lo que sí tienen que hacer es bastante investigación. ¿Sí? Entonces, siempre recuerden que cuando ustedes vayan a investigar tienen que ser en fuentes de consulta, pero que sean confiables. No sé si tengan alguna duda hasta aquí con estas tareas. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, ya antes de finalizar con nuestra sesión del día de hoy, pues les quiero recomendar un libro que me parece muy interesante. Se llama Nueva Historia Mínima de México, que contiene toda la historia de nuestro país, desde las culturas hasta los últimos gobernantes de nuestro México, en donde ustedes van a encontrar bueno, prácticamente desarrollado toda nuestra historia. ¿Sí? Entonces, se van a encontrar, les va a servir bastante este capítulo del México antiguo y este capítulo de la época colonial. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, comienza desde los cazadores, los recolectores, nos habla de las culturas, también la llegada de los españoles, la conquista. Entonces, yo creo, también viene la parte de las reformas borbónicas. Entonces, yo creo que si ustedes le dan una leída, van a encontrar bastantes ideas que les van a ayudar para poder elaborar su trabajo. Recuerden que este trabajo este libro está editado por el Colegio de México, que este Colegio de México, pues es uno de los más de las instituciones más prestigiadas a nivel Latinoamérica y sobre todo en cuestiones de ciencias sociales y de humanidades. Entonces, me parece que si ustedes le dan una lectura, les va a dejar bastantes ideas sobre las cuales realizar sus tareas. Y sobre todo también, pues es como, pues no hay más que una fuente más confiable pues que un libro. ¿Sí? Entonces, vean que no está para nada tedioso, porque pues no nada más es lectura, sino que pueden ustedes apreciar imágenes. Entonces, les voy a dejar, les voy a compartir el libro para que ustedes lo tengan. También les voy a compartir el link para que lo puedan descargar y pues les sea de provecho. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud más que quieran compartir.
En la política que dijo es que no lo alcancé a escuchar, facilitador. Ok, muy bien, Yasmín. A ver, permíteme. Cuando hablamos de aspectos, de aspectos políticos, nos referimos principalmente al tipo de gobierno. Al tipo de gobierno, por ejemplo, había algunos pueblos que ya tenían organizaciones que se dedicaban al cuidado del territorio. Entonces aquí pueden ustedes hablar de esa forma de gobierno, pueden hablar de los grupos que daban cumplimiento a leyes, pueden hablar cómo se denominaba a la persona líder dentro del gobierno, de las leyes que regían de forma obligatoria dentro de determinado grupo social o de determinada cultura. Sí, pues por ello que yo aquí en este ejemplo les puse un párrafo muy pequeñito del aspecto político. Políticamente hablando, los guerreros eran sobre quienes se concentraba más el poder, ya que ellos eran los encargados de expandir los territorios y proteger al pueblo. Básicamente, el poder recaía casi completamente en las fuerzas militares, ¿no? Entonces, aquí nada más habla de los líderes, puedes hablar de su organización gubernamental, puedes hablar de sus instituciones y de sus organizaciones para perdón, inclusive de las leyes que ellos tenían para regir para regir a la población. Muchas gracias. Ok, ¿alguna duda más que tengan? Bueno, pues entonces, si ya no hay más dudas, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues muchas gracias, Yasmín, Fabiola, también Yasmín Hernández y Yasmín Gutiérrez, pues muchas gracias por estar presentes aquí en nuestra sesión. Nos alargamos un poquitito por toda la parte de la presentación del módulo, pero bueno, siempre me gusta hacer referencia a todos estos elementos para darles a conocer mi forma de trabajo, pero sobre todo hacer hincapié en lo que son pues los temas, ¿sí? No nada más a lo mejor pues entrar en las actividades integradoras, sino también desarrollar un poquito los temas para que tengan un panorama general de lo que vamos a ver durante esta semana. ¿Sale? Bueno, pues ¿algún comentario más? ¿Algo que quieran, alguna inquietud que tengan? Respecto a la portada, ¿la podemos personalizar como queramos? Sí, ahí es opcional. Ustedes personalícenla. Si ya tienen una prediseñada, pues esa la pueden ocupar en todas sus actividades. No, ahí sí, ahí sí es abierto el diseño que ustedes quieran, pero por cuestión de formalidad del trabajo, pues procuren siempre incluir una. Okay. Yo estoy ocupando libros para sacar la información. Son libros de la escuela de mi hermana. ¿Hay algún problema? No, para nada. Nada más recuerda siempre la cita que sea de forma correcta. Ya su tutora les compartió algunas fuentes para que ustedes citen en formato APA. Es muy raro que yo me encuentre el formato APA a veces en los trabajos, pero creo que sí debemos de hacer ese hábito de utilizarlos, y más ahorita que estamos en un módulo de ciencias sociales. Entonces, me parece excelente que hagas uso de los libros que, que ya tienes disponibles. Y también no se olviden también de la página del CCH, que es de Historia de México, también es bastante buena, porque también en esa se basa nuestro módulo. Está muy completa, o la del Museo Virtual de México Prehispánico. Ajá. Ok, también. Muy bien, excelente. También, si se dan cuenta, pues entonces tenemos bastante información de dónde echar mano. Entonces yo creo que sí les va a servir mucho el hecho de que ustedes investiguen en fuentes externas, porque ahí es donde vamos a encontrar más detalles de cada cultura y de cada área. Y principalmente en lo que refiere a las áreas culturales, en donde nuestros recursos como que no nos dan completas la etapa de florecimiento y de decadencia de cada una de estas.
Bueno, pues entonces si ya no hay más dudas, pues eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado presentes en nuestra clase. Recuerden que si tienen cualquier duda, siempre es importante hacérmela saber para que los pueda apoyar. Si de pronto tienen alguna eventualidad o les surge algo que por alguna razón no pueden entregar su trabajo, yo de verdad que prefiero que, aunque se tarden un poquito más, o me digan, oiga, ¿sabe qué? Que no voy a poder entregar mi tarea esta semana porque, no sé, por X razón, preferiría todavía que me la entregaran, pero con calidad, aunque sea un poquito después. Aunque recuerden que al término de la semana número 1, ustedes tienen de lunes al miércoles para poder solicitar su extensión de si tienen pendientes. Cuando termine la semana número 2, ya nada más van a poder recuperar de lunes al miércoles las actividades pendientes de la semana 2, pero ya no de la semana 1 y así sucesivamente. Adelante, Yasmín, ¿quieres comentar algo? No, muchas gracias. Ok, entonces siempre manténganse al pendiente de sus tareas para que las entreguen en tiempo y forma. Yo también estaré procurando revisarlas lo más rápido posible y sobre todo también, pues, en caso de que yo detecte alguna situación en el que el trabajo tenga alguna deficiencia y que estén en posibilidades de corregirlo, ya se los haré saber. Pero ya saben que pues cuando ya me la entregan en domingo y que ya la actividad ya la estoy revisando hasta el día martes, pues ya no lo pueden corregir dentro del tiempo. Entonces, si lo hacen de manera anticipada y tienen todavía tiempo de corrección, y si es necesario hacer la corrección, pues ya les estaré solicitando en la retroalimentación. ¿Se ¿Sí? puede si le enviamos el día miércoles? Si la envían el día miércoles, yo tendría que estarla terminando de calificar en día viernes o en día sábado temprano, pero ya todo depende de la hora. Pero todavía dentro del día miércoles está más que excelente porque tú estás justo a mitad de semana. Muchas gracias. Ok, bueno, pues si ya no hay ninguna duda, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues me reitero a sus órdenes y pues les deseo mucho éxito en este módulo 9. Y recuerden que estamos en constante contacto tanto en la plataforma, en el correo o en WhatsApp, ¿sí? Bueno, pues que tengan una excelente noche y pues estamos al pendiente en nuestros medios de contacto. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en nuestra sesión número 2. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Bye, Adiós. hasta luego. Bonita noche.